fracción molar. Estos son, es masa con Y o es molar. Y es molar y FMI. Para usar los mismos, fracción mágica. ¿Ok? Entonces, eso es igual a la masa de I dividido por la masa de la mezcla. Y esto es la masa de las moles de N, dividido por las moles de la mezcla. ¿Ok? Esas serían las condiciones de Cosas importantes, cosas básicas que ustedes deben recordar. O sea, en el texto está así, ¿no? Pueden poner en el texto. Okay. Eso nada más. ¿De acuerdo? La sumatoria de estas fracciones tiene que ser igual a la unidad. ¿Okay? Cosas súper simples, ¿no? Cosas súper simples. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esta relación es que en las mezclas, o en primera condición, que no exista reacción química entre los compuestos, ¿okay? que está en la mezcla, primera reacción, es la primera condición. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que las propiedades termodinámicas que hemos estado estudiando, como la entalpía, la energía interna, la entropía, tienen el mismo comportamiento que lo que teníamos, por ejemplo, que el peso molecular. ¿A qué es igual el peso molecular de la mezcla? ¿Cómo se trata del peso molecular del aire, por ejemplo? Fracción másica. ¿Cuál es del aire? ¿28? 28 algo. Era la fracción másica por el peso molecular de cada Gramo mol, ¿no? 71, 29. O gramo mol de valor. ¿Cómo solo le ponen mol? 3 gramos. ¿Cómo saco ese valor? por la fracción másica, por la fracción molar y por el peso molecular de... Ok, yo diría que el peso molecular del aire es igual a la fracción del oxígeno. Vamos a de una vez del oxígeno Por el peso molecular del oxígeno. Más tiene argón, tiene ese cosa que no nos interesa. ¿Okay? Digamos que solo tiene esos dos compuestos. ¿Eso es el peso molecular? No. Ya. Esto, ustedes lo saben bien, no necesitan nada más. Igualito como está aquí, lo vamos a hacer para las propiedades que hemos estudiado. La entalpía, por ejemplo, el aire, es igual a Y. Es que es molar, ¿no? Porque puede haber entalpía molar también. La energía interna igualito, la entropía igualito. Lo que ustedes quieran poner aquí, lo mismo para entropía, lo mismo para energía interna, lo mismo para volumen, lo mismo. ¿Ok? Muy bien. ¿De acuerdo? Ya, preguntas. ¿Tienen preguntas tal vez? ¿No? Así saco todo. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar el CP también, por ejemplo, CP, también puede ser CB, también puede ser cualquier propiedad en realidad. Bueno, la mayoría de las propiedades, casi todas las propiedades se comportan así. Eso lo hace muy fácil. Porque ustedes ya saben hacer esto. Eso lo aprenden en química inorgánica, pues. Básico. En todo lado. Esto ya ustedes ya saben lo que es la entropía, ya saben. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Está fácil? Súper fácil, súper fácil. ¿Sí? Ahora,
cosa importante aquí. Y es que teniendo yo que tengo un recipiente con nitrógeno, con oxígeno. En realidad le voy a poner gas A y gas B. ¿Sí? Gas A, gas B. ¿Sí? Gas A, pongámosle así. ¿Sí? Las que están en rojo son B y las que están en rojo. ¿Ok? ¿Saben qué es lo que pasa? Que esta mezcla básicamente tiene las propiedades, o sea, cuando está en una mezcla y sobre todo no hay reacción química, ¿qué quiere decir? Que el número de moles se mantiene constante. ¿Okay? Entonces, cuando estas están sometidas a una presión y a una temperatura, aquí está un medidor de temperatura, 1200 centígrados, aquí está un medidor de presión, vale, un T6, o lo que sea. ¿Sí? Ok, esta mezcla, dependiendo de las condiciones de P y de T, puede ser real. ¿Qué quiere decir? Que tiene una ecuación de estado de las muchas que hemos visto. O puede ser ideal, que depende de si se acomoda la ecuación de gas ideal. Cualquiera de dos. ¿Okay? ¿Sí? Es muy interesante porque si ustedes se fijan, ustedes ya saben tratar esta mezcla. O sea, ya saben porque esa fórmula la conocen. Y aparte tienen los conceptos termodinámicos claros de lo que es un fluido real y de lo que es un fluido ideal. Entonces, prácticamente, lo que harían es simplemente escoger las condiciones en el simulador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el libro pues, tenemos para una mezcla, ojo con lo que voy a buscar acá. Digamos que para esta mezcla voy a asumir que por un momento es una mezcla real. ¿Okay? Digo que P por B es igual a Z por R y por T. ¿Sí? Si yo quiero determinar el volumen de la mezcla, yo tengo que ver Z por R y por T, dividido para P. ¿Ok? ¿Sí? Si el volumen de la mezcla, o sea, de toda la mezcla, está aquí, digamos que es un gas real, por eso tiene factor de compresibilidad. ¿Ok? Yo podría decir también, ojo con esto, o sea, puedo tener dos caminos. Decir que esto es igual, el volumen es igual a ¿qué? A la fracción del gas A, digamos, al volumen que ocupa el gas A más el volumen que ocupa el gas B. ¿Sí? O también puedo decir que esto es igual a ¿qué? Ojo con lo que voy a hacer aquí. A un Z de la mezcla, el R de la mezcla, la temperatura la voy a dejar un ratito ahí, y la presión total. ¿Sí? Que es de la mezcla también. Ojo acá, este valor de aquí depende de lo siguiente. Este volumen, ojo, esta nota siempre se equivocan, mucha atención. Este volumen puede ser visto de la siguiente forma. Ocupo todo el volumen, o sea, cada gas ocupa todo el volumen, porque es un gas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo voy por las presiones parciales. ¿De acuerdo? O la presión total es de todos los gases y voy por los volúmenes parciales. ¿De acuerdo? O sea, la presión total es igual a la presión del gas A más la presión del gas B. O, no I, es O, es esto o esto. El volumen del total o de la mezcla es igual al volumen de G más, de GA, perdón, más
el volumen de G. ¿Sí? Es una de las dos. Si mantengo esta, asumo la de acá. ¿Sí? O si mantengo esta, asumo la de acá. Esto se conoce como ¿se acuerdan? La regla de Dalton y de Amaga. ¿Ok? La ley de Dalton y la ley de Amaga. La ley de Dalton es de las de las presiones parciales y la de Amaga es la de los volúmenes parciales. También yo sé que lo conozco. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente, yo, al menos en mi caso, asumimos que el volumen del gas A y del gas B es el volumen total. Normalmente. ¿Por qué? Porque yo despejo volúmenes generalmente. Sin embargo, no quiere decir que si yo quisiera despejar presiones, las tome al revés. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ya? De acuerdo. Primera cosa es, ¿ok? Ahora, ¿saben qué? El simulador hace muchas simplificaciones en esto de aquí. Ya vamos a ver por qué. Bueno, primera cosa, ¿no? Así como yo tenía un peso molecular del aire, también hay un R del aire, ¿no? Un R de la constante del aire, que es normalmente la R del universal dividido para el peso molecular del aire. El peso molecular ya sabemos cómo sacarlo, ¿ok? Ahora, hay dos caminos posibles para llegar al mismo resultado. La primera es sacar, por ejemplo, yo tengo aquí hay un cambio de temperatura, por ejemplo. ¿Okay? En esto de aquí, hay un calentamiento, digamos, por un momento. Ahora acá. No se cambia el volumen, digamos que hay un calentamiento, hay un cambio de temperatura. Entonces, el delta U, el delta H sería, ¿no? Porque es el delta U, perdón. ¿Es igual a qué? No hay trabajo, entonces es igual al calor. El calor que yo metí aquí es función del delta U. El delta U es igual a qué? A H2, pues, a U2 menos, y eso es el calor. Y si es que tú puedes conocer la masa de la mezcla, ¿sí? ¿De acuerdo? Es así de fácil. Ahora, tengo dos caminos para determinar eso. Lo que puedo hacer es sacar el delta U para el componente A, ¿sí? Sacar el delta U para el componente B y decir que el delta U es igual a ¿qué? A la suma de los componentes, ¿sí? A la sumatoria de los componentes de U. Ahora, esa es una opción. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tratando a las moléculas de forma separada. Sí se vale. O también puedo hacer lo siguiente. Puedo yo hacerles como una sustancia pseudopura, como lo que hacemos con el aire. En este caso hago que el U2 de la mezcla AB menos el 1, perdón, de la mezcla AB es igual a Q. Cualquiera de las dos también. Lo vas separando y luego lo sumas, o, voy a marcar así, cualquiera de las dos también. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿cómo haría de forma muy fácil si la hago como mezcla? Para esta de aquí, digamos que es un gas ideal. ¿Qué es lo que sacaría de la mezcla? El CB. Claro. Entonces igual al CB de AB por el terreno. Ya está. ¿Sí? Es así de fácil. Es súper fácil. ¿Okay? Súper fácil. No hay mucho de realidad. ¿Cuál es el problema aquí? Es cuando dependiendo del número de gases se hace muy amplio. Eso es el único problema. O sea, yo digo que el problema aquí es por el tamaño de la fórmula que puede tomar, más por el número de compuestos, no porque sea algo complicado en realidad. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunas propiedades que no son únicamente
la fracción por la propiedad que estoy buscando. Por ejemplo, en el caso de las constantes de Van der Waals, ahí no puedo yo multiplicar y por la constante a o sea, y por la constante a del componente a más y por la constante b del componente b. No, pero ¿saben qué? De las propiedades que nosotros necesitamos, en todas, o sea, nada de Van der Waals, nada de Penrobinson. ¿Por qué? Porque eso no tienes que hacerlo tú, el simulador lo hace. Entonces, para todo el resto se puede aplicar esto. Entonces, para lo que ustedes van a usar es suficiente esto. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Cómo vas? Así como vamos a ir analizando diferentes tipos de gases, diferentes tipos de mezclas, y vamos a ir sacando valores de, recuerden, lo mismo, así como lo hacíamos al inicio, lo que hacíamos en las primeras clases. Sí. Una pregunta. En la parte de sacar el cambio de energía interna para cada componente, yo tendría que saber qué calor va hacia A y qué calor va hacia B, ¿cierto? Porque Con el CB. O sea, verán, deberían saber esto de aquí. El delta U es igual a ¿qué? El delta U de A es igual a U de A menos U de B. ¿Sí? Por la masa de A. Eso sería lo completo. ¿Cierto? ¿Sí? El delta U de B es igual a ¿qué? A la masa de B por U2 de B menos U1 de B. ¿No es cierto? Delta de A, delta. arriba está, arriba está. Ay, que aquí me faltó. ¿Sí? Ahí está bien, ¿no? ¿Sí? El delta U total, ¿a qué sería igual? Lo que estoy haciendo con masa sería la X o la fracción másica de delta UA más la fracción XA por XB de delta U B. ¿Eso es igual a qué? Al calor. El calor no te metes porque eso no sabemos calcular. Eso es algo que ustedes ven en fenómenos. No sabemos calcular eso. ¿Ok? Eso es muy difícil para nosotros. Aquí las cosas fáciles. ¿De acuerdo? Esto es igual al calor, sí. Pero ya está. ¿De acuerdo? Y este puede ser CB de T. Ojo aquí, una cosa importante que tenemos que analizar. Vamos con el dato. Vale bien la pregunta porque de una vez me aprovecha para... ¿Ok? Yo digo que la entalpía de energía interna. La energía interna del componente A y la energía interna del componente B, las dos aportan ¿a qué? A la energía interna de la mezcla, ¿no es cierto? Las dos aportan, en la proporción que esté, en la fracción que esté, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo puedo decir que si es que yo saco una cantidad, digamos, saco ese pedacito de gas, le hago acá, aquí voy a tener un diferencial de la energía de A y un diferencial de la energía de B, ¿no es cierto? Un pedacito pequeño. Ahora, hay propiedades que no son así. Por ejemplo, si es que yo hago lo mismo, ¿podría decir lo mismo de la temperatura, por ejemplo? No, la temperatura es n a la cuarta. ¿Ok? El volumen sí es pequeño. La presión se entendería que si yo disminuyo el volumen, manteniendo la temperatura, la presión en ese volumen se va... La temperatura se entiende de que es la misma, ¿no? La presión, ¿qué pasaría con la presión? En este volumen pequeñito. No, si disminuye el volumen tengo que aumentar la presión.
Obviamente decimos que el gas está bien distribuido por todo, Pero si solo está- por todo el recipiente, está igualmente distribuido. ¿Cómo? Ahí tendrá que ser B1, P1 es igual a B2, P2. Porque este O sea, sí, para que la temperatura sea la misma. Pero la presión, es un gas ideal, digamos, ¿no? PB, P es igual a RT sobre B. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo tomo una fracción del volumen? ¿Qué pasa si yo tomo una fracción de volumen nada más? O una fracción de ese gas? ¿Qué pasaría con la temperatura? Y dijimos que no pasa nada. Con la presión, ¿es igual? ¿Le cambiamos? En un recipiente de este tamaño puede haber unos 10 megapascales y en un recipiente de este tamaño también puede haber 10 megapascales. Sí. ¿De qué depende la presión? Digamos que la temperatura, mantenga la temperatura constante. ¿De qué dependería la presión? ¿Del área? ¿La presión? Si es que yo tengo un cilindro y una esfera con el mismo número de moles a la misma temperatura, ¿cambia la presión? Depende del volumen. Si tengo una esfera, ¿sí? y un cilindro en diferente área, obviamente, pero con el mismo volumen, ¿cambia la presión? Del área no cambia, o sea, del área no depende en realidad. Claro, el volumen sí, o sea, después os digo, si es que el volumen es el mismo, el de la esfera y el del cilindro, quiere decir que entra en el mismo número de moles. Y si yo digo que está bien distribuido, hasta el mismo número de moles está en este pedacito específico, ¿no? En este pedacito, en este pedacito, en este pedacito, no tiene por qué cambiar la presión, mientras el número de moles esté totalmente distribuido. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga, nosotros hemos hecho lo siguiente en los... Aquí está. Nosotros habíamos hecho algunos cálculos de este tipo. Yo digo que, por ejemplo, en una turbina, digamos, que ingresa a P1 y que sale a P2, a P2, ¿ok? Si es que P1 y T1, digo que es isentrópica, delta S vale 0. S1, digo que S1 es igual a S2, ¿de acuerdo? Ahora, hay una cosa interesante. Y esto sucede únicamente aquí, cuando lea, digo que S1 es igual a S2, yo tengo que decir que S2 es función de B2 y de... S2 y S1. ¿De qué? ¿De S1. H o de T? De T. En este tipo de cosas tengan cuidado. Cuando sean mezclas, trata de definir con presión y temperatura. Ya no le definas con H ni con... Yo sé que el simulador te va a leer, porque necesita presión, porque con las ecuaciones de Maxwell decía que puede reemplazarle sol, pero no es así. Cuando hagan esto, trata de fijarte siempre, cuando hagas mezclas, que dejes todo en función de presión y temperatura. Todo siempre en función de presión y temperatura. ¿Por qué? Porque estas equivalen o describen toda la mezcla. Pero la energía interna, por ejemplo, no. Sí cambia. La entalpía sí cambia. Entonces, por eso no le puedes dejar expresado aquí en función de entalpía y energía interna. Así te lea el simulador. ¿Sí? Puedes tener un error en la... Puede que esté ahí, pero puede que esté mal. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Listo. Hagamos un ejercicio para entender. ¿De acuerdo?
Un recipiente rígido contiene 2 kilomoles de nitrógeno, 2 kilomoles de... un recipiente rígido contiene 2 kilomoles de nitrógeno, vamos, N de nitrógeno, 2 kilomoles, N de oxígeno, ¿qué dicen? No, de CO2. N de CO2, 6 kilomoles. ¿Sí? Esos dos números. Oxígeno y CO2. La temperatura es de 300 grados Kelvin. Y la presión es de 15 megapascales. Es mucha presión, ¿no? Determine el volumen. Mira, aquí te dice, por ejemplo, con la ecuación de gasidad, con la regla de Kay, con los factores de compresibilidad, con la ley de Amaran. Da lo mismo. Vamos a determinarlo simplemente simulando. ¿Okay? El volumen del recipiente en el que estas moles generan esta presión y esta temperatura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, acá hay un volumen de un recipiente. ¿Cómo determinaríamos ese volumen? ¿Cómo determinaríamos ese volumen? Ideas. ¿Es la sumatoria de la fracción de la fracción de los gases o el volumen específico? Primero lo que acabas de decir, fracción de los gases. Hagámosle molar porque está en moles. Un concepto importante. Cuando vas a trabajar en moles, cambia en el simulador la unidad de masa y ponla en moles. Eso primerito. Primero haz eso. Siempre se equivocan en eso. Y si es que te equivocan en eso, sean salados. ¿Sí? Tienes que hacerlo en moles. ¿Sí saben cómo? Van a unidades, ponen moles en lugar de kilogramos, algo así como kilomoles. Ok, ahora sí, vamos a leer fracción de nitrógeno y fracción de CO2. Está súper fácil, ¿a qué sería igual? Sí, ok. Ahora, podemos hacer un volumen de la mezcla que vendría dado como, ¿cómo sería el volumen de la mezcla? ¿Cómo? El Y, muy bien. El Y del N2 por el volumen de qué? Del nitrógeno. Que el volumen del nitrógeno es función de temperatura y presión. 20 más Si se la mezcla de los gases están a la misma presión. por el volumen, pongámosle aquí Si es que está en el tanquecito, pues sí. por el volumen que es función de P y T, Sí, pues sí, pues sí. pero de CO2. Buena pregunta. ¿De acuerdo? Ese sería el... ¿Se nos sale? ¿Cuánto? ¿Es ideal o real? Tomémosle como ideal primero. Ah, no, ahí está como real. Hagámosle como real. Ah, no, como ideal primero. Como ideal primero. Hagámosle ideal. ¿Saben por qué? Por esta presión de aquí. Es sumamente alta la presión. La presión de la crítica del creo que está por 6 por ahí. Hagámosle real. Ideal y luego real. Yo creo que es real, la verdad.
¿Cuánto les da el volumen de la mezcla? Ideal, ¿cierto? Y las investigaciones conectadas por Ahora a ver si tengo yo haciendo. Te van a hacer primero ideal, ¿no? Ideal. No te vale. Está todo el volumen de su. Pero va a salir molar. Presión es 15.000 kilopascales. no, acá. Temperatura es de 300. Temperatura. Ah, es que es tan específico. Debería multiplicarle por eso me va a dar igual, claro, porque ahora están ocupando la Pero tienen diferentes reacciones molares. por eso yo digo, multiplicarle por cada Sí, pues eso es lo que tienes que hacer de la mezcla. Y por B, Y de N por B de N, más Y de CO2 por Y por V de CO2. Es que se gana todo. Este sería el específico. Ideal, ¿no? Ideal primero era nitrógeno. ¿Cuánto te salió el país? Las dos me salieron lo mismo. ¿Cuánto te salió? Los dos me salieron lo mismo. No, no me salió. Pero ella está en VM, entonces ahorita pues en la mezcla. Quiero ver lo específico. Yo saqué el ideal. El ideal. Yo te